Bueno, hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Mariano Torres, soy jugador del plantel superior del club. Ya muchos nos conocemos, pero bueno, me presento con la idea de que esta charla sea compartida a las juveniles, a padres, a entrenadores. Así que bueno, por las dudas si no nos conocemos me presento. Bueno, la idea es armar una charlita simple, rápida, con algunas, bien como dice el título, con algunas recomendaciones kinésicas de las lesiones en rugby, que tenga que ver con cómo los chicos o los entrenadores o quien esté presente, padres, colaboradores, siempre puedan tener una forma dentro de todo medianamente correcta de abordar algún proceso de lesión que se dé en el campo de juego o en un entrenamiento, ¿sí? Para que podamos estar todos alineados en qué hacer. Bueno, como les decía antes, presentarme, desde dónde hablo, muchas veces es importante, yo creo, presentarse no para llenarse de laureles ni nada, sino para saber, para que el oyente sepa desde qué punto uno está hablando. Yo antes que nada soy kinesiólogo, licenciado en kinesiología y fisiatría, también soy osteópata y en mi primera parte de formación profesional he hecho muchos cursos y posgrados que tienen que ver con dolor fundamentalmente y con evaluaciones funcionales de movimiento que bueno, me permiten hoy tener alguna serie de herramientas conjuntamente con la osteopatía para el arribo y evaluación de algunas lesiones que vemos comúnmente en rugby. Bueno, para comenzar con la charla, lo primero, y esto ya sea para jugadores, padres o entrenadores, hay algo que es un primer paso en el manejo de las lesiones deportivas que no se negocia, ¿sí? Eso es la consulta médica. Cada vez que nosotros estemos en un proceso de lesión, tengamos algún dolor, por más que tengamos un amigo kinesiólogo, un amigo masajista o lo que sea, lo principal es la consulta médica. Pero bueno, dentro de esta consulta médica yo me animo, sin desprestigiar a nadie ni tirarle laureles a nadie tampoco, dar alguna serie de recomendaciones. Por ejemplo, a la hora de asistir a un médico, tener en cuenta muchas veces la especialidad, ¿sí? Normalmente en el deporte vamos a estar ante la necesidad de acudir obviamente a algún traumatólogo, que es la parte de la medicina que se encarga de los huesos, articulaciones y músculos, partes blandas en general, y que obviamente también tienen todos los recursos por si en un caso extremo hay que intervenir quirúrgicamente o algo de ese tipo. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta fundamentalmente a la hora de la visita médica por una lesión es el conocimiento del deporte que tenga ese profesional. Por algo, en muchos clubes grandes podemos ver que son médicos traumatólogos ex jugadores del club, ¿sí? O que tienen un pasado deportivo con el rugby en este caso, ¿sí? Hay que conocer el deporte, ¿sí? Y esto es muy importante ya que muchas veces ante cualquier tipo de lesión que podría ser menor o mayor en algún caso, el médico decide indicar reposo o no rehabilitación o rehabilitación o inmovilización cuando con un poquito de conocimiento del deporte se puede mantener el grado de actividad del jugador en una mayor medida, que eso va a favorecer a que se recupere mucho más rápido. Entonces, fundamentalmente, que el médico tenga conocimiento del deporte. Después, muchas veces, la necesidad de la interconsulta. Hoy la medicina y los avances que hay está muy sectorializado. Entonces tenemos médicos especialistas en hombro, en mano, en codo. Entonces, muchas veces no quedarse con una opinión. No quedarse con una opinión, hacer una interconsulta a médicos especialistas en cada articulación que tengamos problemas. La otra, y muy importante, y acá me hago cargo de 100% de lo que digo, es la confianza en las terapias del movimiento que tienen muchas veces los médicos traumatólogos. Tenemos que entender que una profesión, ya sea la kinesiología, la medicina o la que sea, no puede abordar en su estudio todas las ramas. Entonces muchas veces los médicos no conocen lo que hace lo que hace un kinesiólogo o un osteópata o un profe o lo que sea. Entonces
nos encontramos con muchos médicos que no tienen confianza a la hora de las terapias del movimiento como la kinesiología. Y es acá, esto es muy importante, porque la realidad es que ya hay demasiada evidencia que habla de que muchas lesiones son más favorecidas por el movimiento precoz que por la inmovilización. Entonces, a tenerlo en cuenta. Y esto muchas veces tiene que ver con lo que decíamos recién con el reposo. Nos indican reposo prolongado o inmovilizaciones con botas o lo que sea, muchas veces cuando son necesarias, pero muchas veces de forma innecesaria o por periodos de tiempo muy largos, y eso no va a favorecer la recuperación del jugador. Entonces, tener en cuenta esto, si el médico confía o no en la kinesiología, si tiene conocimiento del deporte, de la forma de entrenamiento de ese jugador, ¿sí? Y muchas veces también de las creencias que tenemos no solo los médicos, sino los jugadores, ¿sí? Por ahí pensamos que me doblé el tobillo, se puso un poco morado, y con que le ponga hielo y porque una vez me funcionó quedarme parado 7 días y volví a jugar sin problemas, seguirá siendo así. Y no es así, hay que hacer la interconsulta médica. Esta interconsulta médica, sí o sí, debe derivar en un diagnóstico médico. Y esto es algo fundamental. El médico al que acudimos nos debe dar un diagnóstico de lo que tenemos, que a nosotros también nos sirve para poder transmitírselo a nuestros entrenadores y que más o menos podamos tener un lapso de tiempo o tipo de rehabilitación o de tratamiento que va a tener esta persona, ¿sí? El diagnóstico médico tiene que estar siempre, ¿sí? Te tienen que decir qué es lo que tenés a vos como jugador, ¿sí? Un desgarro, un esguince grado 2, grado 3, una luxación de qué parte del hombro, acromio clavicular, lo que sea. Y muchas veces, y me animo a decir esto, un montón de veces tanto en la kinesiología como en la medicina se diagnostica con confianza de test semiológicos que se hacen ahí en el consultorio sin estudios complementarios como una radiografía, una resonancia magnética, y la realidad es que para tener un diagnóstico certero es necesario un estudio complementario, o sea, una placa o algún estudio, una ecografía, lo que sea. Así que hay que ir al médico. Pero bueno, mientras tanto, en ese proceso, por ejemplo, me lesioné un sábado jugando en el club, ¿sí? Me doblé el tobillo. Bueno, a mí me gustaría darles una serie de recomendaciones kinésicas para qué hacer hasta que a lo mejor el lunes o martes voy a ver al médico. El lunes sería lo ideal. De acuerdo a la evidencia actual que hay y demás, lo último que deberíamos hacer es tomar antiinflamatorios como comúnmente vemos todo en el club, ¿sí? Los antiinflamatorios son ibuprofeno, ketorolac, ¿sí? Todos estos tipos de antiinflamatorios lo único que hacen es retardar e interrumpir la recuperación. Tenemos que partir de un concepto, de cambiar un poquito el chip, ese que nos venden en las propagandas de la tele, en donde si está inflamado hay dolor, si la inflamación se va, el dolor también. Eso no es así. La inflamación de cualquier parte del cuerpo controlada, como normalmente se da en una articulación después de un golpe, es el primer paso y el primer mecanismo que nuestro cuerpo tiene para cicatrizar, para curar esa lesión. Entonces no lo cortemos con un antiinflamatorio. Hay que dejar que la inflamación, mientras sea controlada, pueda generar todos sus procesos de cicatrización. Así que no tomemos antiinflamatorios hasta que vayamos a la consulta médica. Si en la consulta médica el médico nos recomienda un antiinflamatorio, le haremos caso, cada uno sabrá cómo actuar. Algunas otras recomendaciones que podemos hacer en ese proceso de que me lesioné y voy al médico, esto se lo debería dar un médico, pero tomar algunos analgésicos, como es el paracetamol, que no son antiinflamatorios y sí nos van a ayudar con el dolor, podrían ser bastante útiles, y algunas terapias analgésicas, o sea, contra el dolor, que vamos a ir desarrollando a medida que vaya avanzando la presentación, como por ejemplo todos ya saben, hielo local, algo que normalmente tenemos problemas en todos los clubes a la hora de tener a disposición hielo durante un partido, deberíamos tener siempre, y en tu casa, para todos los jugadores y juveniles, si no podemos ponernos hielo local, después lo vamos a ver articulación por articulación, sumergir la articulación, la parte del cuerpo que tenga dolorida, en agua fría, que no es lo mismo que ponerse hielo 100% local y más adelante lo vamos a ver.
Fundamental no ponerse calor. Vieron que por ahí todo el mundo tiene sus opiniones en la casa y no sabemos si hielo, calor. Bueno, no calor después que me golpeo porque puede agravar el proceso inflamatorio, ¿sí? Y tener algunos tips por lesión que les voy a ir dando de acuerdo a la lesión que sea. Pero bueno, hay algo que es más fundamental que todo esto, que es el tiempo. El tiempo que yo tardo como jugador de rugby del Jockey Club de Venado Tuerto en ir a hacer una consulta al médico. En este momento, como pongo alusión ahí en la foto, eso está en nuestras manos, el tiempo y el compromiso que yo tardo en poder ir a la consulta médica y saber cómo actuar, ¿sí? En este caso, el tiempo, pues, si yo voy rápido al médico, el lunes ya estoy en el médico, puede ser un aliado, ¿sí? Y puedo recuperarme más rápido, tratar la lesión en pleno proceso inflamatorio, que es mucho mejor que cuando se hace crónico, o un enemigo, el tiempo puede ser. Si yo agarro y me dejo estar, veo una semanita, 15 días, 10 días, o el clásico 21 días de los desgarros parado, viendo qué pasa, ahí el tiempo pasa a ser mi enemigo, ya que el cuerpo y esa lesión se está recuperando como puede y no como debe, ¿sí? Pero bueno, en este proceso también de lesión en donde pasa desde el momento de la lesión, que yo me doblo el tobillo en la cancha y voy al médico, hay algo muy importante que es la autorresponsabilidad y el compromiso que cada uno tenga con esta actitud, que es de lo que vamos a hablar un poquito, porque si no, todo lo que viene más adelante en la charla no tiene sentido, ¿sí? Podemos saber que en las categorías infantiles de nuestro club esto va a ir, si bien las lesiones son menores o casi no están, esto va a repercutir igual que en cierta parte en las juveniles con los padres, ¿sí? Los padres muchas veces van a tener que hacerse cargo y demás, pero a medida que crecemos, y fundamental esto va para los jugadores del plantel superior y en gran parte de los juveniles también, yo tengo que hacerme responsable de mi salud deportiva y cómo ir al médico, ¿sí? Va a haber cosas que haya que dejar, va a haber cosas que haya que poner en espera, porque lo urgente ahora es atender esta lesión. Por eso yo siempre pongo el concepto de responsabilidad emocional. Es más fácil tener el tobillo hinchado después que me lo doblé el sábado y estar hasta el jueves, porque si no voy el martes no pasa nada, tirado en la cama con un poco de hielo para decir que hice algo revisando el Instagram. Es más fácil esa que levantarme, moverme, ir al médico, dejar otras cosas de lado, ¿sí? Entonces es la responsabilidad de las emociones que cada uno le pone a su proceso de recuperación, ¿sí? Y muchas veces esto va a atentar, como les pongo ahí, la longevidad deportiva. ¿Qué quiere decir esto? La cantidad de tiempo que un jugador puede estar activo adentro de la cancha, ¿sí? Tenemos casos a montones de jugadores jóvenes, muy buenos, habilidosos o no tanto, que pueden jugar hasta los 26, 27 años, 25, por no haber atendido las lesiones en su momento. ¿Cómo? No darle prioridad en su momento a una lesión puede llevar a que yo esté mucho menos tiempo dentro de la cancha, ¿sí? O en un montón de deportes de jugadores experimentados que están en la cancha hasta los 33, 34, 35 años, y esto tiene que ver con que atendieron su problema en el momento indicado. Cuando soy joven, cuando soy chico, parece que todo esto no va a influir, pero a la medida que ustedes no se hagan cargo de su salud, esto va a repercutir en la vida, en su longevidad deportiva y fundamentalmente en el tiempo que el club va a tener para disfrutarlos, ¿sí? Por eso pongo una foto de Román, que es un ejemplo para todos en un montón de cosas, pero como todos saben, hace poco, o ya hace unos meses, se lesionó la rodilla y es un ejemplo de cómo se hace cargo de su rehabilitación. La gente no llega donde llega por casualidad, sino por estas cositas. En este proceso de lesión hay algo que tenemos que atacar sí o sí, que es el abandono de los tratamientos o peor aún, el no tratamiento de las lesiones, ¿sí? Cuando me lesiono, cuando un juvenil se me lesiona y me desaparece, por unos 15, 20 días hasta que el dolorcito se le pasa, vuelve totalmente desacondicionado, expuesto a golpearse y a volver a lastimarse.
El no tratamiento es algo grave para quien quiera pertenecer al club y que tenga algún tipo de sentimiento por el club, ¿no? Hay que tratarse. O los abandonos de tratamiento, me ha pasado 1000 veces, que vienen, consultan por una lesión y no cumplen con las pautas que trazamos y vuelven a la práctica deportiva como si nada, no recuperados totalmente. Para esto, creo que es un punto que hay que tratar. A mí siempre me gusta mirarlo desde este punto. Por eso también pongo la foto de Duncan, que es nuestro capitán, que es nuestro referente en estas cosas, ¿sí? Como deben ser todos los capitanes, ¿sí? Muchas veces yo acá en esta presentación les voy a mostrar qué hacer, cómo hacerlo cuando me lesiono, ¿sí? Cómo manejar la situación adentro de la cancha. Los entrenadores van a hacer presentaciones y charlas planteándole los objetivos para el año, mostrándole cómo lo vamos a hacer a través de los planes de entrenamiento, lunes, martes, jueves, viernes, ¿sí? Y nosotros actuamos en base a eso, ¿sí? Actuamos de afuera, como dice ahí el gráfico, de afuera hacia adentro, ¿sí? Nos ponemos en marcha de acuerdo a los objetivos de otro, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer para hacernos cargo de nuestra vida deportiva es preguntarnos el por qué. ¿Por qué yo juego al rugby? ¿Por qué quiero jugar al rugby? ¿Por qué estoy acá? Y demás. Y que ese por qué de cada uno se alinee con todo lo que viene de afuera. De esa forma es mucho más fácil, ¿sí? Parece un poco psicológico, como quieran llamarle, pero la realidad es esta. Si yo nada más me muevo de acuerdo a los objetivos de otras personas sin encontrar mi propio porqué, en el primer momento de dificultad voy a flaquear, voy a dejar, me voy a desentrenar, a desacondicionar. Por esto es muy importante, me gusta mucho también este grafiquito, y es en lo que pienso cuando una persona o un paciente en mi consultorio abandona el tratamiento, es que no pueden visualizar con claridad lo que quieren. A lo mejor el objetivo de un juvenil puede ser jugar en un seleccionado de Rosario, llegar a los Jaguares, a los Pumas, a donde sea, y está muy bien, ¿sí? Pero bueno, ya una vez que nosotros hacemos ese ejercicio, en ese momento estamos visualizando con claridad lo que queremos. Y eso es lo que todos debemos hacer. Obviamente va a estar totalmente influenciado por la época de la vida en la que esté cada uno. No va a querer lo mismo un adolescente que todavía está a lo mejor descubriendo sus porqué, que una persona de 33, 35 años que sigue jugando. Pero es importante que todos en el club empecemos a hacer este ejercicio de por qué hago lo que hago, para poder hacer todo lo demás mucho más fácil. Una vez que visualizamos con claridad esto, lo que hay que hacer es actuar con determinación, ¿sí? Sin vueltas. Si yo sé que mi objetivo es jugar a fin de año en el seleccionado de Rosario, hay que actuar con determinación. Ahora hay que moverse, si no, no llego. Me lesioné, bueno, actúo con determinación para jugar en ese seleccionado. Voy al médico, me trato, hago lo que tengo que hacer, ¿sí? Y teniendo en cuenta que en ese proceso de lo que yo quiero hacer va a haber problemas, va a haber incomodidades. Como le decía, es más fácil quedarme tirado en la cama con hielo en el tobillo, revisando el Instagram o hablando con la chica que me gusta, y no afrontar los problemas que van a ser. A lo mejor que me dé el kinesiólogo turno a la siesta y que no pueda dormir la siesta, que me tenga que mover y me duele. Son todos obstáculos a los cuales hay que resistir con disciplina. Hacerlo porque hay que hacer, ¿sí? Tener disciplina y movernos entre estos tres aspectos en los cuales, en la medida que aprendamos a movernos de esta forma, el camino siempre va a ser ascendente. Siempre vamos a estar más fuertes para la adversidad que se venga después, ¿sí? Entonces, como bien dice ahí la frase, el objetivo no es actuar siguiendo nuestros principios, el objetivo es actuar siguiendo nuestros principios, ese por qué yo me quiero recuperar, por qué juego al rugby, y no nuestras emociones lo que tenemos ganas de hacer en ese momento, ¿sí? Quedarme tirado, no tratarme, volver cuando pueda, ¿sí? Así que bueno, esta parte me parece fundamental porque es por lo cual la gente no se trata. Pero bueno, hablando un poco ya de lesiones, yo creo que antes de lesionarse tenemos que hablar claramente como profesional de la salud de prevenir estas lesiones, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de lesiones. Yo me puedo lesionar por lo siguiente, porque viene una persona y me taclea, ¿sí? Un golpe, tengo un trauma, me lesiono, o puedo tener una lesión funcional, voy corriendo y me desgarro, ¿sí? Yo creo que
en la medida que se acuerden bien las cosas con la parte de preparación física y kinesiología, no nos podemos permitir como club, que estamos en pleno crecimiento, tener lesiones de tipo funcionales, porque habla de que o me sobrecargué en algún punto o no me traté correctamente en otro. Entonces, atender a las lesiones funcionales. ¿Cómo puedo prevenir estas lesiones? ¿Cómo puedo prevenir lesionarme? Haciendo una evaluación, viendo cómo está mi cuerpo, haciéndome un testeo de cómo está mi cuerpo. Eso lo puede hacer un profe, lo puede hacer un kinesiólogo, acudiendo a problemas de movilidad que tenga mi cuerpo. Recuerden que si hay algunas zonas del cuerpo que no se mueven, se van a lesionar, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, acá tenemos un grafiquito que es un concepto que se llama articulación por articulación, en donde podemos ver que hay zonas de nuestro cuerpo que están preparadas para el movimiento. Y nosotros como jugadores de rugby, por los gestos deportivos y por las pesas y por todo lo que hacemos normalmente, hay algunas zonas de estas que están muy rígidas cuando tienen que estar móviles, y eso hace que nos lesionemos. Por ejemplo, la columna torácica, ¿sí? Ahí donde dice thoracic spine, que está en rojo, es una parte de nuestro cuerpo que normalmente está muy rígida por el impacto, de donde provienen un montón de lesiones de hombro, de dolores lumbares, de dolores de cuello y demás, ¿sí? Así que bueno, entender fundamentalmente para los profes también que hay zonas del cuerpo que deben moverse, entre ellas la columna torácica, la cadera y fundamentalmente también el tobillo. Debemos hacer ejercicios de movilidad para esas zonas del cuerpo. También un tema que quería tocar era el tipo de vendajes o de herramientas que usan todos los jugadores del club a la hora de querer prevenir lesiones. Así que bueno, yo les voy a dar mi punto de vista profesional de qué opino sobre estos vendajes, cómo me parece la mejor forma de mejorarlos y demás, para que después cada uno haga lo que quiera o lo que pueda. Bueno, como vemos ahí a nuestro oso, yo creo que a nadie le quedaría tan fachera una vincha de cinta aisladora de esa forma, pero bueno, la cinta aisladora justamente no es el elemento más resistente que podemos usar para un vendaje para prevenir alguna lesión. Pero bueno, ¿qué usamos normalmente en lo que es los vendajes? Usamos vendajes rígidos, ¿sí? Podemos ver bien ahí un vendaje de tobillo con esa cinta blanca que normalmente todo el mundo pone, pero si nos relacionamos con la filmina anterior, podemos ver que el tobillo, su naturaleza es moverse, ¿sí? Entonces, si yo lo rigidizo con un vendaje, el tobillo a la hora de doblarse o de exigir más la movilidad en el campo de juego, va a estar inmóvil y no va a tener capacidad de protegerse. A mí por eso los estribos de tobillo normalmente no me gustan, pero bueno, también soy consciente de que hay que establecer relación, lazos con los deportistas, y si un compañero me dice que con el tobillo estribado se siente más seguro, yo voy a aceptar hacerle un estribo porque es más importante eso que la articulación en general. A lo sumo la cinta se romperá y el tobillo se moverá igual o se aflojará. Pero bueno, por ejemplo, los vendajes, los estribos en rodilla, muy buenos. Comparto totalmente el concepto de los estribos en rodilla, ya que, como dijimos anteriormente, es una articulación que necesita de estabilidad, y un vendaje rígido es lo que me va a aportar, estabilidad. Después, algunos elementos que por lo menos a mí, como kinesiólogo, me gustan mucho más que este tipo de vendajes, son los elementos de compresión. Tanto ahí podemos ver uno en hombro, una tobillera de las de tipo de neopren, obviamente para tobillo, o algunas cintas que son esas cintas que ven ahí de colores, que se llaman cintas Coban, que se van pegando cinta con cinta y lo que generan es presión sobre las articulaciones. Esto a mí, a nivel de las articulaciones que necesitan movilidad, como el hombro y el tobillo, me gusta mucho más que un vendaje rígido, por el hecho de que lo que hace es presionarme sobre el tobillo, o sea que yo voy a tener receptores articulares que van a informar a mi cerebro que tenga más control sobre esa articulación, y a su vez no me quitan movilidad, que es la naturaleza de la articulación. Pero lo principal a la hora de la prevención de lesiones es la prevención propioceptiva. ¿Qué quiere decir?
hacer ejercicios, generar ejercicios para nuestro cuerpo en la época cuando voy al gimnasio, en la época de pretemporada o en las entradas en calor, muy bien como lo hacemos nosotros con nuestros profes. Conocer propioceptivamente nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Tener control de todas las articulaciones en todo su rango de movimiento a la vez. Esto hay que trabajarlo no solamente en las entradas en calor, sino también en el gimnasio. La prevención propioceptiva a través de ejercicios como podemos ver ahí, que incluyan la estabilidad de una sola pierna, ¿sí? O incorporar posiciones. Muchas veces nosotros podemos correr, saltar y hacer un montón de actividades que son complejas, pero nos ponemos en una posición, como podemos ver acá, ¿sí? Una posición de medio arrodillado y todos nos tambaleamos para todos lados. Eso es también prevención propioceptiva, poder controlar a nuestro cuerpo en la mayoría de las posiciones. Y si son gestos del deporte nuestro, mejor todavía. No abusar, tampoco me gusta que los pacientes abusen de las plataformas inestables. Yo creo que primero es necesario estar firme acá, en el piso, y después agregarle una dificultad, porque si yo me entreno arriba de una plataforma inestable, lo único que le estoy haciendo a mi tobillo es complicársela. Primero firme y estable en el piso, después todo lo demás. Y algo fundamental para la prevención de lesiones es lo que en kinesiología le llamamos recovery neuromuscular, que tiene que ver con la recuperación de los músculos, de las articulaciones después del entrenamiento o después de los partidos. Algo a lo que le damos muy poca bola, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero básicamente vamos a mencionar cómo usar y los efectos de los famosos rolos que están hoy muy de moda, cuándo hacerlo, cuándo no, por dónde sí, por dónde no. Las aplicaciones de hielo, como dijimos, ahí vemos algunos muchachos de la NFL sumergidos en hielo. Obviamente en nuestras casas no vamos a poder todos, yo creo que la minoría va a poder o nadie disponer de una bañera con hielo, pero bueno, le voy a mostrar algunas formas de que todo lo podamos hacer en casa. Y fundamentalmente algo que ayuda mucho a la recuperación, como vamos a desarrollar más adelante, es la hidratación. Pero bueno, vamos a pasar ahora a algunas reglas generales. Si a mí me pasa algo jugando adentro del campo, que debo saber como jugador para autocuidarme y automanejarme mis lesiones deportivas, para poder estar mucho más tiempo en la cancha. Y esto a mí me parece muy útil porque muchas veces queremos jugarla de héroe o de que tenemos más aguante que ninguno, y realmente lo que estamos haciendo a lo mejor es complicando la situación a futuro, ¿sí? Si a lo mejor me contracturé fuerte y no puedo correr y me exijo, me termino desgarrando, que el tiempo de curación de un desgarro es mucho mayor que el de una contractura y me pierdo más partidos. Entonces, mi idea con estos tips es que cada jugador del club juvenil o del plantel superior pueda autogestionar, automanejar lo que siente adentro del campo. Y para eso le doy algunas recomendaciones. En lo que tiene que ver con lesiones a nivel de tobillo, rodilla y cadera, si yo me doblo el tobillo, me lo pisan o X cosa que me pueda pasar sobre el tobillo, sobre la rodilla o la cadera, si yo me paro adentro de la cancha, ¿sí? Y no me permite estar de pie o no me permite hacer 4 pasos de forma normal, como jugador de rugby debería estar pensando en que tengo algo de mediana o leve gravedad, ¿sí? Hacer 4 pasos de forma normal es una señal de que a lo mejor puedo continuar o no. En lo que respecta a mano, codo y hombro, podemos tomar como regla general, supongamos me golpeo el hombro en un tackle, en un rack, ¿sí? Y después de ese golpe quedo dolorido, pero a los minutos de eso no puedo levantar la mano por encima del hombro, eso nos da idea de lo que me está pasando es una lesión de moderada gravedad, ¿sí? Por lo cual no voy a poder seguir con la práctica deportiva porque nadie puede jugar sin poder levantar la mano o el brazo, ¿sí? Así que debería comunicar eso a mi entrenador y abandonar el campo de juego. Si me golpeo el hombro
siento un dolor muy fuerte y puedo levantar hasta arriba la cabeza, como regla general, podría seguir jugando. Esto es muy importante, ¿sí? Si me doblo el tobillo o X cosa, me caigo sobre el hombro o lo que sea y escucho un clic, un crack o una percepción de ruido articular, o sea, de hueso con hueso, de lo que sea, esto es un dato de importancia que yo le tengo que comunicar al médico, se lo tengo que comunicar como jugador al médico cuando ingrese al campo a revisarme, ¿sí? Me doblo el tobillo y siento un crack, ¿sí? Cuando entra el médico a revisarme, tengo que comunicárselo, sentí un ruido. Si a esto se le suma que te parás y no podés apoyar el pie, o no podés avanzar 4 pasos, o no podés levantar el brazo por encima de la cabeza, estamos hablando de que hay una lesión de gravedad, una posible, no sé si fractura, hay que ir al médico y que lo termine de diagnosticar. Pero es algo fundamental que como jugadores debemos prestar atención. En cuanto a las patologías musculares, desgarros, contracturas y demás, voy corriendo y en cualquier parte del cuerpo siento un pinchazo, un latigazo muscular, que después de eso no me deja estirar bien la pierna, por ejemplo si es un isquio, no me deja estirar la rodilla, y no puedo caminar normalmente o correr normalmente, es un signo de lesión muscular. ¿De qué tipo? Todavía no sabemos porque tenemos que ir a la consulta médica, ¿sí? Entonces es un momento en el que debemos abandonar el campo, ¿sí? Para que la lesión no se agrave. Ahora, siento una molestia en el isquio, ¿puedo correr con normalidad? ¿Puedo estirar la rodilla? Sigo jugando, no hay problema. Ahora vamos a dar algunas pautas de las lesiones más comunes en rugby. Por ejemplo, en tobillo. ¿Qué hacer a la hora, como jugador, cómo manejarme mis propias lesiones en el tobillo? Lo primero y principal, como dijimos al principio de la presentación, es la consulta médica. Si yo tengo algún tipo de lesión en mi tobillo, el lunes, martes a más tardar, debo estar en el traumatólogo revisándome el tobillo. La lesión más común en los tobillos, en rugby, en fútbol también, es el esguince, que es el estiramiento, la distensión de ligamentos. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo como jugador de rugby? Tratar, muchas veces no se puede, porque estamos en un rugby y es un lío de gente, o porque no me acuerdo, o porque iba concentrado en otra cosa cuando iba con la pelota, pero tratar en la medida que se pueda, prestar atención hacia dónde se dobló el tobillo, ya que es un dato de vital interés para diagnosticar en el campo de juego, ahí en la cancha, la gravedad o no de la lesión. ¿Hacia dónde se puede doblar un tobillo? El tobillo, como bien marca en la fotito, ¿sí? La tenemos por acá, se puede doblar hacia adentro, ¿sí? Como si yo llevara el dedo gordo hacia el techo, ¿sí? Estos normalmente son los esguinces más leves, ¿sí? Aunque pueden ser de gravedad y estar asociados a algún tipo de fractura, ¿sí? Pero debemos prestar atención cuando el kinesiólogo o el médico me pregunte hacia dónde se me dobló el tobillo. La otra forma que se puede doblar el tobillo es cuando se va hacia afuera, como vemos ahí en la segunda foto. El movimiento contrario, que en este momento, si yo me doblo el tobillo de esa forma, es un signo de gravedad. El esguince, como dijimos antes, cuando se me dobla el pie hacia adentro, necesita un diagnóstico médico, pero ya vamos pensando en un esguince de leve a moderado, ¿sí? Donde vamos a tener que hacer rehabilitación con un kinesiólogo, donde vamos a pasar seguramente por un proceso inflamatorio, así que hay que tratarse, ¿sí? Como reglas generales, podemos decir también, el diagnóstico de esguince lo tiene que dar el médico, repito, no tienen que ir directo al kinesiólogo. Y como regla general, podemos también ver que si después de doblarme el tobillo hacia adentro tengo dolor por esta zona, por la parte del peroné, la parte de afuera, o sea, sería por esta zona del tobillo, unos 6 centímetros por encima, me puede estar hablando de un esguince más grave de lo normal, ¿sí? Así que a tenerlo en cuenta. ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta? Es que muchas veces, como hablamos en la segunda filmina de la presentación, los médicos por esguince, cuando no tienen mucho conocimiento del deporte, enseguida
inmovilizan este tipo de lesiones. La inmovilización en este tipo de lesiones ya hay mucha evidencia que tiene que ser parcial, porque los ligamentos se estimulan con la carga, entonces hay que manejar bien cuándo inmovilizo y cuándo no. Esto lo van a manejar mucho mejor con el kinesiólogo, respetando también muchas veces el dolor. El hielo puntual sobre la articulación, donde ustedes vean que está más inflamado, puntual sobre la articulación va a ser muy útil. ¿Cómo aplicarse hielo? Agarran cubitos del freezer, lo ponen en una bolsa con agua, lo envuelven en un repasador mojado, ¿sí? Siempre con un intermediario húmedo, que es el repasador mojado para no quemarse la piel, y se lo aplican comprimiendo con algún vendaje sobre el tobillo. En este caso, en estos tipos de esguince leve a moderado, por inversión se llaman, la osteopatía, que es la disciplina que yo practico habitualmente, tiene una indicación muy importante, ya que siempre hay una disfunción de muchas articulaciones del pie, lo que hace que la podamos corregir con técnicas manuales. Así que la consulta osteopática está muy bien recibida en este tipo de esguince. Hay que moverse, ¿sí? Los ligamentos se van a estimular, van a sanar más rápido con movimiento, que hay que saber dosificarlo. No quiere decir que tienen que ir al médico caminando, sino que hay que saber dosificarlo, y esto lo tienen que hacer con el kinesiólogo. Pero el reposo absoluto no está indicado en este tipo de lesiones. Otro caso es el de los esguince por eversión cuando se me dobla el pie para afuera. Cuando me doblo el pie para afuera en la cancha y escucho algún ruido articular, es el momento que como jugador de rugby me debo hacer cargo de mi propia salud y salir del campo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 80% de estos traumatismos está acompañado de fracturas del maleolo del peroneo, un hueso que hay ahí al costado del tobillo. Así que hay que salir de la cancha y hacer la consulta médica urgente, en donde la consulta médica, cuando ustedes vayan al médico, que hay veces que no vamos y nos atienden en una guardia, tienen que hacer hincapié en el ruido articular, como yo siempre les digo a los chicos. Informen al médico, insistan en que cuando se doblaron el tobillo hubo un ruido de hueso. De esa forma, muchas veces vamos a conseguir de que nos pidan una placa y poder descartar una fractura. Si no, muchas veces, y vuelvo a decir, sin hablar mal de nadie, en las guardias tenemos médicos que tienen poco conocimiento de traumatología y a lo mejor un esguince con una fractura o una fisura se pasa por alto. Entonces ahí es donde cada uno debe hacerse cargo de su propia salud. Y fundamentalmente, si yo sé que me doblé el pie para afuera, no apoyar el pie. Salgo de la cancha con el pie en el aire y así lo tengo hasta que me hago una placa y me dicen si estoy o no fracturado o fisurado. Después podemos llegar a tener en algunos jugadores dolores crónicos del tobillo. ¿Qué quiere decir? Que termina la actividad deportiva o cuando arrancan a correr y demás, hay dolores en el tobillo. Para todo esto hay que hacer una evaluación, ver de dónde vienen estos dolores del tobillo. El tobillo es una articulación que tiene muchos ligamentos, así que puedan ir al kinesiólogo o al médico y que los evalúe. En este caso, la fisioterapia, que son la parte de la kinesiología que maneja todos los aparatitos, está muy bien indicada, ¿sí? Así que pueden ir y pasarse un poco de ultra o magneto, ¿sí? Pero recordar que el tobillo es una articulación que su naturaleza es el movimiento. Entonces, las terapias pasivas, nada más me pongo magnetoterapia, ultrasonido y no hago nada más, no son completas. Necesito que ese tobillo se lo mueva y alguien, obviamente, que esté capacitado en moverlo. Desde la osteopatía hacemos muy buenos abordajes en todo lo que tiene que ver con tobillo, pies en general. Los baños de frío, en este caso, van a estar muy bien indicados cuando a alguien le duele el tobillo de forma crónica. Como si no tengo ninguno de nosotros, muy poco vamos a tener la posibilidad de llenar una bañera con hielo para hacer los baños de frío. Pero bueno, por ejemplo, les puedo contar mi caso personal, que estuve con una lesión de los dedos del pie y ¿saben cómo me hacía los baños de frío? Conservadora, la que usamos normalmente para un asado, para guardar las bebidas o lo que sea. Le ponía agua, le ponía hielo y eso era agua fría con hielo y ahí metía el pie. El pie he llegado también a poner las manos, el codo. No es necesario tener la bañera llena de hielo. Si es la mano con un tupper, con agua con hielo, también lo puedo hacer.
Y lo más importante en los dolores crónicos de tobillo es, como les decía antes, trabajar en la rehabilitación propioceptiva, en esos ejercicios que tienen que ver con el gesto deportivo de rugby, la posición de 4 patas, de empuje y demás, que van a hacer que tengamos mayor control sobre el pie. La rehabilitación debe ser activa en un deportista, no pasiva. En cuanto a rodilla, lo que podemos decir es que deben hacer la consulta médica, ya que, como sabemos todos, en la rodilla puede haber lesiones graves. Entonces es necesaria la consulta con el médico. Vamos a tener lesiones graves, pero también a mí me gusta aclarar que muchas veces en el rugby, más que nada por las situaciones de tackle, de golpes en generales o de caídas, tenemos muchas contusiones musculares. O sea, ¿qué quiere decir? Hombrazos a la altura del cuádriceps. Por ejemplo, acá en la foto lo podemos ver a Titi, como deja a uno de Pampas totalmente tirado. Pero bueno, podemos tener dolores o golpes muy fuertes en la zona del cuádriceps, en la zona de los gemelos por los tackles, golpe directo sobre la zona, y que eso puede traer dolores, ¿sí? Entonces muchas veces vamos a un médico, le contamos el dolor que tenemos, este médico no tiene experiencia en lo que es patología deportiva y nos da un diagnóstico que a lo mejor no es del todo certero, ¿sí? Y nos preocupamos o estamos parados más de lo normal. Como les decía, hay golpes, por ejemplo en el cuádriceps. El cuádriceps es este músculo, adelante, yo creo que todos lo conocemos, pero lo explico por las dudas, que miren en todos los lugares que puede dar dolor el cuádriceps, ¿sí? Más que nada el bastrolateral externo. Entonces tranquilamente, si yo tengo un golpe en el cuádriceps y me da dolor por esta zona, lo puedo confundir con un dolor de ligamento lateral interno, ¿sí? Con un desgarro muscular o con lo que sea. Y nada más es un golpe que con pasajes de hielo, ¿sí? Con un poco de rolo o de automasajes podemos aliviar esa situación. Cada uno después debe autogestionarse su dolor. O algunos dolores sobre ese músculo, como bien marca la foto, que es el popliteo, que es un músculo que interfiere mucho en la mecánica de la rodilla y que es importante tratarlo. Cualquier consulta sobre estas cosas me escriben, no hay problema. Como le decía antes, una forma de tratarlo a estos golpes es con pasajes de hielo. Ahora, no me dejo el hielo puntual, sino que lo envuelvo, como dijimos antes, y lo paso por toda la zona muscular que me duele, en pasajes. Eso ayuda mucho a la recuperación. En rodilla, como dijimos, no todo es leve, como estábamos mencionando, sino que puede haber lesiones graves. ¿Cuándo me tengo que preocupar? ¿Sí? Por ejemplo, cuando haya un tackle de frente, ¿sí? que me tacleen de frente a la altura de la rodilla y la rodilla se hiperextienda, ¿sí? En ese momento puedo sufrir lesiones meniscales, lesiones de cruzado y demás, ¿sí? Así que lo tengo que tener en cuenta. O cuando tenga un tackle de costado y caiga con la rodilla que se flexiona y se rota y que siento un dolor muy fuerte o lo que sea, puede ser una lesión grave de rodilla que podemos estar involucrando a los ligamentos cruzados o al lateral interno, muy común en rugby por los impactos laterales, como bien vemos acá en la foto. Así que para esto es necesario la consulta médica. ¿Cuál es la regla general como jugador que tengo que tener? Si tengo un dolor muy fuerte en la rodilla, adentro de la cancha, después del golpe, y no puedo dar 4 pasos, o ni siquiera me puedo parar, obviamente debo abandonar el campo de juego. Y lo que necesito es un diagnóstico médico urgente con resonancia de por medio. En cuanto a otro dolor que tenemos normalmente, que es el dolor lumbar, el dolor lumbar puede ser de múltiples causas, ¿sí? Para esto es necesaria que cada uno asista a su médico primero, después a su kinesiólogo para que pueda hacer una evaluación kinésica y ver desde dónde está viniendo este dolor lumbar, porque puede ser por un montón de causas, ¿sí? Pero bueno, a nivel de rugby podemos dar algunos consejos, que es trabajar sobre las zonas de poca movilidad. Vuelvo a insistir, nuestra columna dorsal, que es la parte del medio de la columna, así como el psoas, o no hacer ejercicios y tener poca estabilidad del core y activación de los glúteos, puede ocasionar o estar sumando a este dolor lumbar.
Entonces acá tenemos algunas cosas para autotratarnos en el gimnasio, por ejemplo. Entre serie de pecho o de dorsales hago ejercicio de movilidad de la columna dorsal, se lo pregunto al profe, que me lo va a saber indicar. Mantengo el psoas bien estirado, más que nada muchas veces también en los pateadores y demás. Hago todos los ejercicios que tienen que ver con el core, las planchas y demás, y buenos puentes glúteos para que el glúteo se active. Esto va a tratar de combatir el dolor lumbar. Para la gente que está mucho sentado, los más grandes que por ahí laburan y laburamos sentados muchas horas, o que manejan y viajan y están muchas horas sentados, tratar de, por más que muchas veces parezca difícil, no estar más de 40, 30 minutos sentados. Se llaman mini breaks posturales, o sea, estoy 30 minutos en la misma postura sentado, me paro, me muevo un poquito y me vuelvo a sentar. Romper con esas posturas que lo que hacen es dañar los ligamentos de la espalda. Muchas veces el problema que tenemos y que he visto en varios compañeros de rugby es que tengo dolor lumbar, ¿sí?, que se me va la pierna. ¿Qué pasa? Vamos al médico, al diagnóstico médico, y lo comparan con una resonancia, ven algún tipo de protusión y nos dicen que es el ciático, por lo tanto es una hernia, y nos dejan parado un tiempo largo. Pero bueno, ¿cómo debería ser, en el caso de que esto sea real, una hernia de disco? La hernia de disco es un dolor constante, que es como si me estuvieran quemando, que no cede con el reposo. Eso es un dolor clásico de hernia de disco, ¿sí? Casi ninguno de nosotros que tenemos dolor que se va a la pierna va a tener estos síntomas, porque lo más común en el rugby, por el traumatismo, por los golpes, es los dolores a la pierna producto de los glúteos, por ejemplo. Miren acá, los glúteos en esta zona, cómo dan dolor que parecería ser el ciático. Y a lo mejor es un golpe, una caída, un tackle. Entonces para todo esto se necesita una evaluación kinésica, osteopática, y en el caso de ser una hernia, solo debe ser diagnosticada mediante resonancia magnética. Recordar que una protusión no es una hernia, ¿sí? Y revisar obviamente todo lo que tiene que ver, como decimos, con los glúteos o los ligamentos ahí de la pelvis, que pueden dar dolores muy similares a este que les muestro. Así que a no asustarse cuando haya dolor a la pierna, ir al médico y también hacer una evaluación kinésica de este tipo. Vamos, para ir terminando, con las lesiones de hombro. Claramente en esta foto no vamos a pensar en los hombros de Jero, que es un animal, sino vamos a pensar en el hombro de este muchacho de Charoa que seguramente se comió todo el impacto de Jero, que venía a toda máquina. ¿Qué es lo más importante otra vez en el diagnóstico de hombros? Como venimos diciendo y repitiendo, la consulta médica. Pero podemos tener algunas situaciones en el campo de juego que nosotros debemos manejar nuestro propio cuerpo. Si yo tengo un traumatismo, imagínense que ustedes, y no me quisiera poner en el lugar del muchacho acá, perdón, no me quisiera poner en el lugar del muchacho acá de Charoa, pero imagínense que los golpean de adelante hacia atrás, como si Jero golpeara a esta persona, que sería un traumatismo anteroposterior, en el hombro, y sienten algún tipo de ruido, es un momento para preocuparse por su hombro. Así como si se caen al suelo sobre el hombro, por algún tackle, por algún rack o lo que sea, o de algún line, que lo hemos visto, los saltadores lo sueltan y se caen, también, más algún ruido, deben preocuparse por la salud de su hombro. Obviamente, tengo este traumatismo, trato de levantar la mano por encima del hombro, como regla general no puedo, ya pienso en algún tipo de lesión en el hombro, que seguramente lo más común en rugby es la articulación acromioclavicular o lesiones en la clavícula. Así que a poder manejar las lesiones de hombro. ¿Cuáles son las situaciones en hombro menos frecuentes en rugby? Por ejemplo, la luxación de hombro, que tiene que ver con la articulación glenohumeral, y acá es algo muy importante, ya me ha tocado ver, no sé si no recuerdo mal, 2 o 3 en entrenamientos, martes y jueves en el club, fueron todas de juveniles. ¿Qué hacer si un jugador de rugby se luxa el hombro? Lo que vamos a ver es que el paciente siente un dolor muy fuerte en el hombro,
Que va a haber deformidad articular, quiere decir que muchas veces esto no lo vamos a poder ver porque va a estar la ropa, las sombreras y demás, pero el hombro no va a tener los mismos contornos que el otro, ¿sí? Y fundamentalmente el paciente no va a querer que le agarren el brazo, se va a sostener el brazo como agarrándoselo para que el brazo no se mueva. Esos son los reflejos antálgicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante este caso? Lo más importante, no movilizar al jugador, no movilizar ese hombro. Esto me hace acordar mucho a la última lesión que tuvo Carita en Córdoba. No hay que movilizar al jugador. Lo que hay que hacer es rápidamente llevarlo al sanatorio, al hospital, a donde sea, que se haga una consulta médica con una placa de por medio y recién ahí el único autorizado para movilizar ese hombro va a ser el personal médico, ¿sí? Así que bueno, tenerlo en cuenta. No decirle, a ver, levantá, no. Si vemos que el hombro no está en su posición, que hay rebordes que son raros y demás, rápido al médico y ellos van a saber proceder. Otra situación común en rugby, por la cual me han consultado muchos compañeros, es el hormigueo o electricidad al taclear. Yo voy, tacleo, ¿sí? Y cuando tacleo se me despierta una electricidad o una corriente que me paraliza el brazo, ¿sí? A todo esto, lo principal que hay que hacer es, otra vez, ir al médico y hacer también una consulta kinésica osteopática. Desde la osteopatía tenemos un abordaje muy diferente, sector por sector del hombro, así que cuando necesiten, no duden en avisar. Pero bueno, fundamentalmente, si yo tacleo y me da una electricidad del hombro, tengo que saber que mi articulación está totalmente inestable. ¿Qué quiere decir? Que al mínimo golpe o en golpes determinados, lo que estoy haciendo es moviendo todas las estructuras que tienen relación con el hombro, nervios, músculos, y que esto puede terminar en un desgaste mucho mayor, que me puede generar un montón de lesiones, problemas a los tendones, tendinopatías, desgarros, lesiones articulares, artrosis, que esto, como decíamos al principio de la charla, va a ir en contra de mi longevidad deportiva. Si yo no le doy bola a estas situaciones porque me pasa de vez en cuando, lo que voy a hacer es que voy a tener a los 25 años, por ejemplo, un hombro de un tipo de 40. Entonces hay que darles bolas a estas articulaciones, a estos dolores, hacer las consultas médicas y kinésicas. Algo que me gustaría también mencionar, mientras los vemos a Juancito Ballarini sacarse hombres de duendes de encima, algo muy importante que yo creo que son errores en el uso del hombro en un jugador de rugby, ¿sí? Primero, que el hombro es la articulación con más movimiento del cuerpo, ¿sí? Entonces, ante esta situación, yo lo que tengo que hacer es tratarla con movimiento, ¿sí? A lo mejor en una fase después de un golpe, en una fase inmediata después de un golpe, en donde todavía lo tengo inflamado, dolorido, los aparatos, la fisioterapia, la kinesiología que utiliza fisioterapia, puede ser útil, pero después de eso no puedo estar 20, 25 días con aparatitos. Necesito mover el hombro porque es una articulación que su naturaleza es el movimiento, ¿sí? Necesita de una rehabilitación activa. Les vuelvo a recordar, la osteopatía tiene un abordaje muy especial sobre los hombros, así que cualquier consulta nos avisan. Y un punto que me gusta bastante tocar, yo creo que el hombro, para prevenir lesiones, hay que trabajarlo en lo que se llama cadena cerrada. ¿Qué quiere decir? Con el brazo apoyado, con la mano apoyada, ya sea en el suelo, en la pared o sosteniendo alguna pesa y demás. Yo, desde el punto de vista profesional, tengo bastante... no me gustan para nada los vuelos laterales, pero con perdón de los profes, yo suelo no meterme en el trabajo de preparación física, pero creo que los vuelos laterales sobreexigen mucho determinadas articulaciones del hombro que lo terminan más dañando que fortaleciendo o como quieran llamarle. A mí los vuelos laterales no me gustan y creo que habría que dosificar muy bien la cantidad de press de hombro que se hacen por semana en un jugador de rugby, ¿sí? Normalmente se habla de que no más de 30 a 35 press de hombros pesados por semana, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, un jugador de la NBA que vale millones de dólares no hacen press de hombro para cuidar la salud de su hombro. Entonces, por ahí he visto fotos y demás de chicos levantando muchos kilos hacia arriba con los hombros, cuando
nuestro hombro no está preparado para eso. ¿Y por qué fundamentalmente? Porque esta articulación en el jugador de rugby ya tiene una carga neural inflamatoria en exceso. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos vivimos golpeando las articulaciones del hombro, porque el hombro son 5 articulaciones, no una sola. Nos vivimos golpeando estas articulaciones, martes, jueves, sábados si jugamos. Entonces, agregarle otro estrés, que sean ejercicios que irriten más el hombro en el gimnasio, lejos de salir del pensamiento de que lo va a poner más fuerte, todo lo contrario, lo sigue irritando. Entonces, hay que trabajar mucho en 4 patas y otras cositas que lo pueden ver con los profes. En cuanto a las lesiones cervicales, no voy a hablar mucho porque la UAR tiene su propio protocolo, pero básicamente preocuparse, así como se está preocupando Panku por las cervicales de Carita. Esa actitud, la que tiene Panku, es la que hay que tomar cuando nos golpeemos fuerte el cuello, nos doblemos fuerte el cuello, y muchas veces si esto después está asociado a mareos o dolores de cabeza, náuseas, vómitos y demás, fiebre inclusive, debemos hacer una consulta médica urgente. ¿Sí? Bueno, para ir terminando, disculpe si se hizo un poco largo, me gustaría darles algunas recomendaciones desde el punto de vista osteopático de cómo aumentar la recuperación y el rendimiento. Este apartado lo hice porque lo he hablado con muchos compañeros de rugby, en viajes en colectivo y demás. Como todos ustedes saben, gran parte de mi formación también tiene que ver con alimentación y otras cosas, que si bien no es dentro de mis incumbencias profesionales, por eso no hablo de eso, pero bueno, algunas recomendaciones que les van a ser útiles a todos los chicos del club, para fundamentalmente recuperarse más rápido y que puedan rendir mucho más. Primero, baños de frío, ¿sí? Ya dijimos cómo hacerlo por articulación, con una conversadora, diría Carita, no, con una conservadora, poniendo agua con hielo y sumergir las articulaciones en esa conservadora. La otra también que podemos hacer, baños de frío directamente. Ahora que se viene el invierno, tomar un poco de coraje, por más que las mamás a lo mejor se me enojen y piensen que los chicos se van a resfriar, exponerse al agua fría unos 30 segundos por cada ducha. Los últimos segundos de la ducha, poner el agua fría y dejar que el agua caiga bien sobre la zona de los trapecios, del pecho y demás, ayuda mucho a un montón de actividades metabólicas positivas para el cuerpo. El frío, la terapia con frío es lo que se viene. Para que ustedes den una idea, hoy por hoy se están tratando patologías como el cáncer con frío, así que la verdad que muy útil. Y con respiraciones siempre me meto abajo del agua fría después de entrenar y tomo aire por la nariz, largo por la boca, siempre bien oxigenado, ¿sí? Para salir un poco de ese estado de acidosis que nos marca el entrenamiento. Tener un kit, como vamos a ver ahora con algún foam o rolo, que están bastante de moda y son bastante útiles. Tener rutinas de stretching y movilidad. El otro día les pasé unos videitos con algunas ideas de rutinas de stretching o movilidad. Así que bueno, las pueden usar. A lo mejor no tienen 20 minutos como duraba esa rutina para hacerla, pero bueno, la podemos apartar, ver hacer una evaluación kinésica y ver qué zonas de su cuerpo necesitan moverse más que otras. Para que ustedes se den una idea, el Barcelona, el Real Madrid, esos clubes grandes de fútbol, tienen un día exclusivo para flexibilidad. Normalmente es el día que hacen video o no hacen actividad física y lo dedican a flexibilidad. Porque la idea de estirar después de un entrenamiento intenso ya está tomando como cierta pérdida de valor, porque el cuerpo tiene que estar preparado para estirarse. Si yo termino de hacer una actividad deportiva y estoy con toda la carga neural del deporte, mi músculo no va a querer estirarse. Entonces hay que hacerlo un día en el que no entreno, tener rutinas de flexibilidad, ¿sí? Así lo trabajan los grandes clubes. El agua, como dijimos, hay que mantenerse bien hidratados, ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Y básicamente tratar de dejar todos los ultraprocesados, ahora vamos a hablar un poquito, y comer comida real. Prestar especial atención para recuperarme más rápido cuál es la nafta que yo le meto a mi cuerpo.
Bueno, como decíamos recién, los baños de frío, fundamental. Si podemos tener algún tipo de tarro, tambor, donde poder generar situaciones como esta, mucho mejor. Si no, por articulación, como dijimos, y las duchas de agua fría también sirven. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos fisiológicos? O sea, ¿qué genera en mi cuerpo el frío? Esto es muy importante entenderlo. Primero, que obviamente tiene efectos antiinflamatorios. Nosotros cuando entrenemos vamos a generar una inflamación en todo el cuerpo, ¿sí? Porque es la respuesta natural al estrés, ¿sí? Entonces, el frío tiene efectos antiinflamatorios. Después, va a combatir obviamente los dolores articulares y musculares, porque una de las funciones que tiene el frío es que baja, hay unos nerviecitos, unos cablecitos en especial que transmiten el dolor de las articulaciones y de los huesos, y bueno, el frío lo que hace es bajar la conducción de esos nervios. También el frío lo que hace es que se libere mucho más óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, o sea que ayuda a que funcionen bien nuestras venas y nuestras arterias, ¿sí? Y una función muy linda del frío es que regula la termorregulación, o sea, hace que nuestro cuerpo preste especial interés en cómo mantener la temperatura corporal. Y la temperatura corporal es lo que rige todas las otras funciones, ¿sí? Nosotros funcionamos a determinada temperatura, entonces exponerse al frío es muy importante. Más aquel, si alguno anda en algún plan de bajar de peso y demás, exponerse al frío que estimula la termorregulación es lo que más energía consume, o sea que van a bajar de peso más rápido, en teoría. Y algo muy importante del frío también es que estimula un nervio muy importante en nuestro cuerpo, que es el nervio vago, que regula todas las funciones internas como digestión, respiración y demás. ¿Cuándo hacerlo? Yo creo que después de entrenar, siempre, ¿sí? Después de las pesas, unos minutitos de ducha fría, ni hablar después de los entrenamientos de rugby en el club. Algo muy importante que podemos hacer también es tener nuestro kit de recovery miofacial, yo le llamo así, que sería un kit donde podríamos tener un rolo como este, que está bastante de moda, y una soga para determinados estiramientos, porque por ahí algunos estiramientos solo no los podemos hacer, entonces con la ayuda de una soga nos podemos justamente ayudar. ¿El rolo es necesario comprarlo, ponerse en gasto? No. Tranquilamente este rolo lo puedo fabricar con un pedazo de caño de agua, por ahí para los más pesados el caño se le va a romper, así que conseguir un caño con un poquito más de pared, un poquito más ancho y forrarlo con una goma eva. Se puede hacer totalmente casero y el efecto es el mismo. No importa que vibre, no importa que tenga textura ni nada, el efecto es el mismo. Hay un montón de tutoriales en internet cómo usar el foam, así que los pueden ver y si no me preguntan. Y es muy importante porque ayuda a hacer una presión y un deslizamiento sobre los músculos y sobre las fascias, que es un tejido muy importante en nuestro cuerpo. Y lo que hace es, básicamente, aparte de aflojar los músculos, remover todas las toxinas que quedan dando vuelta a nivel de las articulaciones. Un ejemplo, y le ponemos un poco de presión, de la utilización de estas rutinas de movilidad o del rolo de la soga, es la apertura de la primera de nuestro equipo, Joaquín, que está trabajando mucho sobre su rutina de movilidad porque sabe que tiene que mejorar la movilidad de algunas articulaciones para que todos los que lo queremos podamos seguir disfrutando nuevamente de la cancha, porque si no se va a volver a lesionar. Así que sigamos el ejemplo de Joaco y mucho trabajito con los rolos, la soguita y la rutina de movilidad. Otra parte importante, como decíamos, es la nafta que le ponemos al cuerpo. Entonces, es acá el caso a donde debemos pensar en alimentación real. Alimentos reales, como por ejemplo los que podemos ver ahí en la foto, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con carnes, verduras que crecen por encima de la tierra, que normalmente van a tener mucho menos índices de carbohidratos. Y bueno, y tener especial atención, informarse. Yo básicamente esta filmina la pongo a modo informativo, que puedan informarse sobre los beneficios de la dieta low carb, así se llama, o baja en carbohidratos, que hoy por hoy tiene mucha evidencia. Por ejemplo, yo creo que todos los jugadores de la selección de básquet de Argentina la utilizan y vieron el rendimiento que tienen. Mis incumbencias no son de hablar de nutrición,
tampoco es algo que vayan a encontrar con cualquier nutricionista, ya que esto es muy actual. Acá en Venado Tuerto existe un médico especialista en médica clínica, que es el doctor Mauro Tortolo, quien se dedica a planes de alimentación para el deporte y para el tratamiento de patologías con esta enfermedad, con esta dieta, así que tranquilamente lo pueden consultar a él, que los va a saber asesorar mucho más. Pero bueno, es una dieta que tiene mucho más efectos, que su eje principal se basa en con alimentos reales como los que vemos abajo y sobre todo con dejarlos ultraprocesados. ¿Sí? Normalmente lo que viene en paquete, enlatado, empaquetado, no va a ser bueno, va a generar en nuestro cuerpo una inflamación de bajo grado, que es lo que generan estos alimentos ultraprocesados, y nuestro sistema inmune, que es el sistema que nos va a defender de cualquier patología, va a estar todo el tiempo laburando, y esto sí o sí va a influir sobre la recuperación muscular, sobre la recuperación articular, y va a disminuir nuestro rendimiento deportivo. Otra cuestión importante sobre esta parte de comida real es que tenemos que tratar de prestarle atención a los alimentos que favorecen nuestro tránsito intestinal. ¿Qué quiere decir? Alimentos que nosotros sepamos que nos ayudan a ir al baño, ¿sí? Tratar de comerlos más seguido, ya que no es normal en un deportista que ande constipado, que ande de vez en cuando con episodios de diarrea y demás. Eso nos va marcando disfunción de nuestros intestinos. Y nuestros intestinos hoy por hoy se sabe que es el segundo cerebro del cuerpo y maneja todo lo que tiene que ver, no solo con nutrientes, sino con lo de recuperación muscular, cognitiva y demás. Así que tratar de ser un relojito en ese sentido de ir al baño. Y obviamente esto también va a repercutir. Si yo estoy tomando algún suplemento porque me lo recomendó mi nutricionista, que sería lo ideal, ¿no? Si yo tengo algún tipo de disfunción intestinal por la comida que como, ni siquiera los suplementos que esté tomando van a repercutir de forma positiva en mi cuerpo, porque no los voy a estar aprovechando, porque mi intestino funciona mal, mi hígado también y demás. Así que bueno, especial atención en este apartado. Pueden consultar, como dijimos, al doctor Tortolo, él los va a asesorar muy bien. Y otra cuestión, y la última, para terminar, que es algo que a mí me gusta bastante, tiene que ver con cómo controlar nuestro ritmo, se llama así, circadiano. ¿Qué quiere decir esto? Es el ritmo, controlar el ritmo del reloj biológico de nuestro cuerpo. ¿Sí? Porque en verdad lo que tenemos que hacer primero es replantearnos una cosa: ¿cuándo realmente estoy entrenando? Todo el mundo piensa, o por lo menos a mí me gusta verlo así, que estamos entrenando, aumentando el rendimiento deportivo cuando estamos haciendo pesas, cuando estamos corriendo. Y en verdad no es así. Yo estoy entrenando realmente cuando me estoy recuperando. Porque en el momento que fui al gimnasio, o que corrí, o que hice rugby, ahí le generé un estrés a mi cuerpo. Después de eso me recuperé, y me recuperé en un nivel más alto de rendimiento. ¿Sí? Entonces ahí es donde aumento mi entrenamiento, en la recuperación, no cuando está el estrés. El estrés es necesario, sí, pero más necesario es la recuperación. Por eso hay que hacer vital importancia en la recuperación y más que nada en el sueño. Y hay un par de consejitos que podemos hacer para recuperarnos más. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nuestro sueño, nuestro reloj biológico, el reloj interno que tenemos, es un reloj que tiene un diseño evolutivo. Nuestras cuestiones como humanos no han cambiado desde hace 1.000.000 de años, no cambiaron para nada. Lo que cambió es el entorno, todo lo que tenemos ahora a disposición, pero la realidad es que nuestro cerebro durante el día debe cumplir con ciclo de luz-oscuridad. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro está diseñado cuando no había computadoras, no había nada, éramos de la era de piedra, si quieren llamarle, cuando el sol se ponía, ¿sí?, inevitablemente nos teníamos que refugiar y nos dormíamos, ¿sí? Entonces nuestro cerebro evolucionó de esa forma, con ciclo de luz y oscuridad. ¿Qué pasa? Hoy por hoy nosotros estamos todo el día encerrados,
¿sí? Todo el día bajo luz artificial. Entonces nuestro cerebro no puede percibir la luz natural y por lo tanto no va a percibir la oscuridad durante la noche, y esto va a repercutir en que yo no pueda dormir correctamente, que mientras me duermo o si me duermo no se produzcan los cambios hormonales necesarios para mi recuperación física. Entonces, algunos secretitos para mejorar el sueño para aquellos que duermen mal: fundamentalmente exponerse a la luz natural, ¿sí? Un rato al día hay que estar al sol, ¿sí? Y si está nublado no importa. Igualmente, exponer la vista al sol sin lentes, obviamente, sin gafas, que entre la luz del sol por los ojos. Eso va a ayudar a que nuestro cerebro pueda sensar al momento de la oscuridad que se tiene que apagar y empezar con todos los procesos de recuperación que necesita nuestro cuerpo a nivel muscular, intestinal, articular y demás. Y eso va a hacer que nos levantemos recuperados, mejor que antes, preparados otra vez para ir a rugby o hacer nuestras actividades diarias. Para los que trabajan o estudian y están todo el día encerrados, hay algunas recomendaciones que son bastante, se pueden aplicar en algunos casos: ponerse a laburar cerca de las ventanas, tomarse mini breaks, en vez de mini breaks en un lugar encerrado, en una cafetería o cosas así, salir a dar una vuelta, exponerse a la luz del sol, ¿sí? Así que bueno, muy importante esto. Otra cosa muy importante para mejorar el sueño y la recuperación, para que podamos estar más tiempo dentro de la cancha, es controlar la cena. La realidad es que nuestro cuerpo a la noche disminuye, por este reloj interno que tenemos, el movimiento de nuestros intestinos. Entonces, no estamos preparados para digerir comida. A más de uno le debe pasar que come a reventar a la noche y después no puede conciliar correctamente el sueño. Es porque a la noche no estamos preparados para digerir comida. Entonces se recomienda primero comer liviano, tratar de comer más bien verduras, ¿sí? Recuerden que las verduras también tienen proteínas. No es necesario comer 4 bifes de carne a la noche para ingerir proteínas, por el deporte, digo. Comer más temprano, fundamentalmente, comer verduras es lo que se recomienda. Y lo otro y tan importante es alejarse de las pantallas. Hoy estamos todo el día con el celular, con la compu, con la Play o con lo que sea. Nos vamos a la cama y seguimos o con la tablet o con la Play o con la compu. Entonces esto hace que siga entrando luz por nuestros ojos y que nuestro cerebro no pueda sensar que se tiene que apagar y empezar con todos los procesos de recuperación a nivel muscular y articular. Por lo menos media hora antes o 40 minutos antes de que decidimos irnos a dormir, dejar todas las pantallas de lados. Hay un montón de recomendaciones, cada uno podrá poner la que quiera, pero por ejemplo, agarrar los libros, ponerse a estudiar lo que tienen que hacer de la facultad, del colegio y demás, pero dejar las pantallas. Y la última recomendación y muy importante es controlar la temperatura. Cuando nosotros éramos esos hombres que vivíamos allá por las cavernas o demás, que eran el metabolismo de ese hombre de las cavernas es igual al de nosotros ahora, cuando bajaba la temperatura porque el sol se escondía, cuando el sol se escondía bajaba la temperatura. Entonces nuestro cuerpo, para optimizar el sueño, necesita temperaturas bajas, más bien frío, ¿sí? Así que el lugar donde vayan a dormir tienen que tratar de que esté más bien tirando a frío, y se recomiendan mucho las duchas antes de irse a dormir para poder regular mejor la temperatura corporal. Son todas tips para mejorar el sueño. Miren, entre las exposiciones al sol que hablábamos antes, obviamente cuando yo estoy al sol lo que hago es generar vitamina D, ¿sí? La podemos ver acá, y dentro de todas las funciones que tiene la vitamina D, funciona en el sistema inmune, en los electrolitos y demás, lo principal de la vitamina D, miren esto, para nosotros, el crecimiento de la mineralización ósea, que quiere decir que va a producir hueso. Cuando yo me expongo al sol voy a producir vitamina D y hueso. Y nosotros estamos yendo al gimnasio queriendo provocar hipertrofia, más masa muscular y demás. Y no nos debemos olvidar que en la medida que no haya un hueso fuerte donde el músculo pueda tirar, donde el músculo se pueda anclar, ¿sí? No va a haber hipertrofia, no va a haber más músculo si no hay más hueso, ¿sí? Así que otra de las funciones muy importantes del deporte es la vitamina D. Y miren, y acá tienen por último cómo sería un ritmo normal del sueño. Nos levantamos, ¿sí?
Y acá nos levantaríamos, fíjense en cómo van cambiando todas las cositas que van pasando durante el día. Esto es a nivel del eje hormonal de nuestro cuerpo. Miren acá, a las 9 de la mañana tenemos un pico de testosterona, por eso todo el mundo recomienda los entrenamientos por la mañana por ese sentido, porque ahí voy a aprovechar, porque tengo la hormona anabólica de excelencia en nuestro cuerpo muy alta en sangre. Y miren acá, entre las 14:30 y las 17 horas el cuerpo va a estar preparado, yo diría mucho más, para lo que es el entrenamiento en el gimnasio. Mejor coordinación, mejor reacción, mejor eficiencia cardiovascular y fuerza muscular. En ese momento nuestro reloj biológico está preparado para ese tipo de entrenamiento. Así que los que puedan ir al gimnasio en esos horarios estaría buenísimo. Como les decía antes, miren acá, cerca de las 22:30, ¿sí?, hay una supresión de los movimientos intestinales, que quiere decir que nuestros intestinos se dejan de mover, no vamos a poder seguir digiriendo comida, o sea que a comer liviano. Así que bueno, se debe haber hecho un poco larga, espero que les sirva, la mirarán cuando tengan tiempo. Y bueno, les agradezco por su atención, espero que les sirva para manejar los eventos de lesiones y prevención de estos durante el año. Me despido con una foto de Carita llevándose puesto todo en el ascenso contra Rufino, y que bueno, que Cari, un jugador, compañero y amigo que lo queremos todos mucho, que está pasando por una lesión difícil, así que me despido con una foto de él, que seguramente es tan fuerte mentalmente como lo es físicamente para salir de esta lesión. Así que bueno, un abrazo a todos, chau chau.